Bienvenidos a la quinta videoclase de la asignatura de urgencias para pregrado. Soy el doctor Ramón Iván de Dios Pérez, soy médico adscrito al Hospital Valentín Gómez Farías en el departamento de urgencias. También soy profesor adjunto de la especialidad de medicina de urgencias también del Hospital Valentín Gómez Farías en el ISSSTE. Y también estoy adscrito al Centro Médico Nacional de Occidente, departamento de urgencias, como jefe de departamento clínico. En este momento vamos a ver el siguiente tema. El siguiente tema es un tema también ya un poquito más corto, es el tema de choque obstructivo. El choque obstructivo está condicionado por taponamiento cardíaco y el taponamiento cardíaco por derrame pericárdico. Esta presentación viene de un artículo, ya es un poco viejo el artículo, pero me parece que es muy importante porque tiene prácticamente todo lo que necesitamos saber acerca de lo que es el choque obstructivo y cómo poder diagnosticarlo. Para empezar, esta es una serie de artículos que tiene el JAMA. El JAMA tiene una serie de artículos titulados The This Patient Had. Esto, pues, este paciente tiene, ¿no? Y en base a qué, o en base a qué evidencia científica, nosotros determinamos que este paciente tiene o no tiene alguna enfermedad. Entonces, bueno, pues sin más preámbulo, vamos a ver la presentación. Esta presentación es... vamos a... Ahí va. Ahí está. Bueno. Este paciente que tiene derrame pericárdico, ¿acaso también tiene taponamiento cardíaco? Entonces, la primera pregunta corre de un caso clínico que vamos a ver en este momento. Este caso clínico es un paciente masculino, es un paciente de 55 años de edad, tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica y hace 10 años tuvo cáncer de mama. La paciente aparentemente ya sin recurrencia y sin evidencia de algún problema. Hacía una semana previa le habían hecho un ecocardiograma que ya decía que tenía un derrame pericárdico moderado, 15 milímetros de ancho, circunferencial, sin evidencia ecocardiográfica en ese momento de taponamiento cardíaco. Cuando lo encuentran, bueno, básicamente tiene un pulso paradójico de 6 milímetros de mercurio, una presión arterial de 100,60 y la presión yugular no estaba aumentada. Las placas, pues realmente no había ninguna diferencia. En estos casos, pues, ¿qué puede ser? Puede ser por el mismo EPOC, o sea, la paciente tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Puede tratarse de un taponamiento cardíaco o puede tratarse de enfermedad de extensión locorregional del cáncer, ¿no? Digo, ¿cuál podrá ser, no? En este otro caso, el caso 2, es de un paciente joven, es un paciente de 34 años de edad, aparentemente previamente sano, llega al departamento de urgencias por disnea de 3 días de evolución, un pulso paradójico de 18 milímetros de mercurio, la presión arterial discretamente elevada, la frecuencia cardíaca normal y todo pues parece ser que normal. Se le hace un ecocardiograma y el ecocardiograma pues también dice que tiene derrame pericárdico moderado, la fracción de expulsión del ventrículo izquierdo está normal y pues parece ser que tuvo dificultad porque el paciente era muy obeso, que pues no se alcanzó a ver muy bien las aurículas y los ventrículos. Entonces, en este caso, ¿por qué es importante? Bueno, primero que nada, es importante la exploración física del paciente con taponamiento, porque no todos van a presentar la clásica triada de Beck, la famosa cuadro de hipotensión, ruidos cardíacos apagados, ¿sí? Y la ingurgitación yugular. En realidad, esto se va a presentar en los casos agudos, en el paciente de trauma, pero en el paciente normal, habitualmente no lo vamos a llegar a ver. ¿Qué sucede o qué ocurre en el taponamiento cardíaco? Que es el choque obstructivo. El taponamiento cardíaco ocurre cuando hay un acúmulo de fluido en el espacio pericárdico. Recuerden que el pericardio es igual que la pleura, es un espacio virtual. Tenemos un epicardio o pericardio parietal y tenemos también un pericardio visceral. Entonces, esto ayuda a que haya un movimiento del mismo corazón para evitar el roce directamente del corazón con el resto de las estructuras del tórax. Imagínense, nuestro corazón está latiendo 60 a 100 latidos por minuto cada minuto de nuestras vidas. Si él estuviera directamente en contacto con los otros órganos, con la parrilla costal, pues obviamente esto iba a causar lesiones. Esta membrana serosa
que lo que hace es proteger al corazón y ayudar con la misma rotación del corazón dentro de este espacio confinado, pues lo que hace es precisamente protegerlo. Pero cuando se acumula líquido, que normalmente hay líquido, va a comprometer el gasto cardíaco. Imagínense que el corazón está latiendo, ¿no? De esta manera, normalmente. Y algo que está afuera de él lo comprime. Entonces, no permite que haya un latido normal, porque lo está comprimiendo. Ese acúmulo de líquido es lo que lo está comprimiendo y compromete el gasto cardíaco, algo que ya vimos un poquito del gasto cardíaco, ya lo hemos platicado en los otros capítulos de choque. Obviamente van desde pacientes que están asintomáticos y que pueden ir con el derrame pericárdico por la vida sin ningún tipo de sintomatología, hasta el paciente que puede llegar a requerir una pericardiosíntesis de manera urgente. Claro está, el ecocardiograma es la prueba diagnóstica que se requiere para este tipo de pacientes, pero desgraciadamente, y lo sabemos, en las salas de urgencias, pues no es como que tengas la oportunidad de hacer un ecocardiograma cada que tú quieras o cada que tú lo solicites. Es un estudio que requiere mucho tiempo, requiere de que un cardiólogo con entrenamiento en ecocardiografía lo haga, y pues no hay este recurso 24/7. No es lo mismo si yo me encuentro en la sala de emergencias el fin de semana, a que si me encuentro en la sala de emergencias de lunes a viernes en la mañana, o si me encuentro en las noches. O sea, simplemente no voy a contar con ese recurso. Y que evidentemente el tener derrame pericárdico, el tener líquido, no implica que voy a tener taponamiento, porque esto va a variar mucho si es crónico o es agudo. Como les decía, tenemos el pericardio parietal y el pericardio visceral, y habitualmente hay una cantidad de líquido que comúnmente se encuentra ahí, que va entre 15 y 30 mililitros, que es lo que ayuda precisamente como una especie de sistema de lubricación para permitir el movimiento. Es como los pistones que están con aceite en los motores. Y que la presión normalmente que se encuentra dentro de esas capas es de 5 milímetros de mercurio por debajo de la presión venosa central que nosotros tenemos. Cuando el líquido aumenta de manera normal, pues va a haber un aumento en la distensibilidad o permisibilidad de este tejido, y va a permitir que haya un aumento del volumen sin que haya mayor repercusión hemodinámica. Sin embargo, ¿qué va a suceder? Bueno, pues primero va a haber mecanismos compensadores, así como cuando hablamos que en el choque hipovolémico pues hay un aumento del gasto cardíaco, hay una liberación de catecolaminas, etcétera. En el caso del choque obstructivo, cuando aumenta esto, primero va a aumentar la presión venosa para mejorar el llenado cardíaco. Pero llegará a un punto de no retorno, un punto en el cual las presiones se igualan, tanto la presión diastólica del ventrículo derecho y del izquierdo. Recuerden que hablábamos de que uno manejaba volúmenes y otro maneja presiones. Bueno, pues aquí también, cuando se empiezan a igualar las presiones de ambos ventrículos, entonces esto va a llevar a un deterioro del gasto cardíaco, y que va a llevar como consecuencia vasoconstricción y un aumento de la contractilidad, pero a su vez una disminución del gasto cardíaco. Y aquí lo podemos ver en este ejemplo, donde podemos observar que tenemos, aquí, perdón, que tenemos, por ejemplo, aquí un corazón que se encuentra normal, y aquí un corazón que tiene un derrame pericárdico, un acúmulo de líquido, y pues se encuentra el taponamiento cardíaco. ¿Qué sucede? Bueno, pues que la presión de llenado del ventrículo del corazón izquierdo, vamos, y del corazón derecho son diferentes, y que la presión intrapericárdica es mucho más baja, pero cuando aumenta el volumen, también va a aumentar la presión, y en el momento en el que el paciente iguala todas las presiones de llenado de corazón izquierdo y de corazón derecho, y la presión intrapericárdica se iguala con estos, pues entonces va a causar el taponamiento cardíaco. ¿Y qué va a suceder? Bueno, pues eso se va a reflejar también en lo que viene siendo una disminución del gasto cardíaco. Primero se encuentra normal, y una vez que aumenta el volumen y que aumentan estas dichas presiones, pues entonces el gasto cardíaco va a sufrir una caída importante. Obviamente, en los casos agudos, toda esta parte de la famosa distensibilidad, lo que acabamos de comentar, de que conforme se va acumulando líquido, pues la pared del epicardio se va estirando.
Eso no ocurre de manera normal en los casos agudos, porque al haber un trauma agudo, la producción de líquido o sangre, por ejemplo, digamos un trauma de tórax, donde esto se produce un taponamiento cardíaco agudo por un derrame pericárdico por sangre, esto va a causar un aumento de las presiones de manera súbita y por lo tanto va a causar un cuadro de manera aguda. Fíjense cómo a mí me llama mucho la atención esta estadística que tenemos porque nos dice que en una serie, está mal escrito, en una serie de casos de 322 pacientes españoles, las causas, el 22% por pericarditis aguda idiopática. O sea, sepa la bola. No sabemos ni por qué, no sabemos cuál fue la causa. O sea, sí, pues una pericarditis, pero de origen idiopático. Derrame iatrógeno, pues obviamente pacientes que se les coloca marcapasos o dispositivos o los pacientes posquirúrgicos de corazón pueden desarrollar un taponamiento, un derrame pericárdico iatrógeno. Neoplasia maligna, 13%. Otro que entra en el terreno de los idiopáticos, o sea, el derrame crónico idiopático. O sea, ¿por qué? Pues porque sí, básicamente. No tenemos una causa especificada y eso sí llama la atención, ¿no? O sea, 22% de acá más 9%, estamos hablando prácticamente del 31% de los casos. No sabemos la causa exacta. Infarto agudo del miocardio, el 8%, insuficiencia renal crónica, que en mi experiencia personal son los casos más frecuentes que llegamos a ver nosotros. Son el paciente que está en hemodiálisis o en diálisis peritoneal, que está subdializado y que con el tiempo desarrollan derrames pericárdicos muy masivos. Tenemos pacientes de litro y medio de derrame pericárdico ahí y sin taponamiento, ¿eh? O sea, de verdad es tan crónico esto que no desarrollan por ahí taponamiento, salvo en algunas ocasiones. Paciente con insuficiencia cardíaca también, o los pacientes que tienen tuberculosis, pero no hay que descartar otras causas como son causas reumatológicas, ¿sí? Lupus eritematoso sistémico, etcétera. Y los síntomas, otra vez volvemos a la parte de los síntomas que normalmente causa mucho problema porque en realidad, pues disnea, ya dijimos que puede dar por choque hipovolémico, por choque cardiogénico, por choque séptico, por choque por lo que quieras, ¿no? Neumonía, tromboembolia pulmonar, qué sé yo, hasta un trauma torácico, ¿no? Entonces, pues la disnea no puede ser un signo o síntoma realmente patognomónico de un cuadro como esto. Dolor torácico, pues infarto agudo del miocardio, pericarditis, trauma torácico, contusión pulmonar, incluso hasta una esofagitis te puede dar dolor torácico. Entonces, realmente pues, se convierte en un reto diagnóstico, sensación de plenitud. Y no nos referimos a que me siento pleno, me siento lleno. Nos referimos, claro, a la sensación de estar lleno, pero de la panza, ¿no? Lleno de después de comer, me siento pleno. A eso nos referimos, sensación de saciedad. Náusea, el dolor abdominal de tipo visceral, el hepático, ¿verdad? La congestión hepática, disfagia por compresión, letargia, fiebre, tos, debilidad. O sea, si nos damos cuenta, toda esta lista de síntomas que tenemos aquí en realidad son tremendamente, pues, vagos, ¿no? Y que, bueno, la famosa triada de Beck se describió por primera vez en 1935. Esto había ocurrido en pacientes posquirúrgicos de trauma y en pacientes que no vamos a ver, perdón, en pacientes que tienen trauma o que son posquirúrgicos de corazón, no se va a ver esta triada de Beck precisamente porque son pacientes o los crónicos también no lo vamos a encontrar. Esto se ve más bien en los casos agudos. Y que bueno, pues por ejemplo lo que les decía, enfermedades de tejido conectivo, pacientes que tienen proceso infeccioso podrían desarrollar fiebre, pero pues también la fiebre puede presentarse por muchísimas cosas. Hay fiebres que no son infecciosas, hay fiebres que no son reumatológicas, hay fiebres que son tumorales incluso, entonces no necesariamente confiarse de estas situaciones. No sé si recuerdan, pero al principio de los casos, habían dos casos que presentamos, que comentamos. Uno de una paciente anciana con EPOC y que tenía un pulso paradójico de 6, si mal no recuerdo, y otro paciente que tenía 35 años de edad, pero que sí tenía un pulso paradójico de 18. ¿Qué es el pulso paradójico? Porque en todo lo que llevamos del rato no hemos platicado qué es eso del pulso paradójico. Bueno, pues el pulso paradójico no es otra cosa más que la disminución de la presión arterial sistólica a la inspiración profunda. ¿Y qué sucede o qué ocurre en este caso? Bueno, es muy sencillo. Cuando yo, por ejemplo, inhalo profundo, o sea, expando mi caja torácica.
Y al extender la caja torácica, hago una presión negativa. Hay que recordar que normalmente la presión de nuestra caja torácica es una presión negativa comparada con la presión atmosférica. O sea, cuando yo inhalo, mi diafragma baja y lo que hace es jalar aire, ¿sí? Contrario a lo que pasa cuando yo someto a un paciente a ventilación mecánica. Cuando yo someto a un paciente a ventilación mecánica, normalmente lo que hacemos es empujar aire. Y esto les va a recordar a lo mejor un ejemplo muy burdo. Bueno, yo ya estoy más viejo. Los camiones foráneos en mis ayeres, cuando yo era niño, podías abrir la ventanilla y sacar la cabeza. Mala idea, pero eso hacías. Y más de alguno de ustedes cuando fue niño o todavía, qué sé yo, sacó la cabeza de la ventanilla del autobús o del automóvil, ¿no? De mamá, me dejas sacar la cabeza y sacas la cabeza, ¿no? Y cual chucho, pues está uno ahí recibiendo todo el aire. Pero, ¿qué te llama la atención? En tu mente de niño, de repente dices, bueno, ¿por qué me cuesta más trabajo respirar si estoy recibiendo todo el aire de frente? ¿Por qué me cuesta trabajo respirar? O sea, estás como que no puedes respirar. Pues lo que sucede es que estás recibiendo presión positiva. Todo el tiempo tu vía aérea está recibiendo un flujo de presión positiva, que es el aire que lleva que estás respirando por la velocidad del vehículo que va en contra del viento. Entonces, eso genera una presión positiva. ¿Por qué? Porque estás recibiendo, entonces te cuesta trabajo respirar, estás recibiendo esa presión positiva. De manera regular, nosotros al respirar tenemos o generamos una presión negativa. Entonces, por lo tanto, cuando yo inhalo y genero una presión negativa, esto va a aumentar el retorno venoso, tanto de arriba como de abajo, y va a causar una dilatación de las venas, ¿sí? Lo cual también va a ocurrir en los vasos arteriales, o sea, aumenta el retorno venoso, mejora la capacidad de llenado ventricular, la pura inhalación profunda. Cuando yo tomo la presión arterial, si recuerdan sus clases de propedéutica, recuerden que se pone el brazalete, se presiona la válvula hasta que se infla a N cantidad de presión predefinida, 200, 220 de presión. Y ahí nos quedamos, estamos esperando y la aguja lentamente va a ir bajando, ¿no? Llega un momento en el que se detiene. Pum, 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 pum. Y nosotros lo escuchamos. Pum, 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 pum. Ese primer sonido es la presión sistólica. Después, abrimos un poco la válvula y entonces empieza a disminuir el contenido de presión y de aire dentro del brazalete y empieza a bajar cada vez más. Pum, 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 hasta que ya no lo escuchamos, ¿no? Así es como habitualmente tomamos la presión arterial. Si nosotros no liberamos la presión, ¿sí? La aguja se va a quedar ahí. Y entonces, esa es la presión sistólica. Si yo al paciente le pidiera a cualquier persona, en este caso al paciente que tiene derrame pericárdico, le pido que inhale profundo, la presión sistólica va a caer. Es normal en todos. Pero el pulso paradójico se considera como toda aquella disminución de la presión arterial sistólica mayor de 10 milímetros de mercurio. Entonces, si este paciente, yo le pido que inhale, mantenga el aire y la presión sistólica cae más de 10 milímetros de mercurio, entonces digo que el paciente tiene pulso paradójico. Entonces, bueno, era importante comentar esto porque, bueno, al final del día lo que tenemos que saber es que el pulso paradójico hay un decremento de la presión arterial después de la inspiración por un aumento de la presión intrapleural y la presión negativa ejercida. Y que en este caso o en estos casos se hace más notorio un fenómeno llamado interdependencia ventricular. ¿Y qué es eso? Bueno, de manera normal, como podemos ver, en un caso normal, durante la inspiración, vean cómo el septum, ¿sí?, va a viajar o se va a desplazar hacia la izquierda, lo que va a causar, ¿sí?, perdón, este es el taponamiento, lo que va a causar un desplazamiento mayor del septum. De manera normal ocurre, pero vean cómo de manera normal el septum va de inspiración
aumenta el llenado ventricular derecho, en la expiración aumenta el llenado ventricular izquierdo. Este septum viaja de un lado para otro. Pero en el paciente de taponamiento, vean cómo es muy notorio. Y esto es lo que explica el por qué a la inspiración la presión sistólica cae. Porque vean cómo está el ventrículo izquierdo, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué vamos a encontrar en un electrocardiograma en un paciente con derrame pericárdico o taponamiento? A veces disminución del voltaje del QRS. ¿Por qué? Porque tenemos una capa de líquido que nos aleja, ¿sí?, de lo que viene siendo el detector del electrocardiograma. Alternancia eléctrica, arritmias auriculares y elevación del segmento PR. Esto es alternancia eléctrica. La alternancia eléctrica es tener un complejo más pequeñito, alguno más grande, otro más pequeño, otro más grande. No necesariamente es una relación 1 a 1. Es una relación que puede ser un latido bien y dos chiquitos o tres y luego otra vez bien, dos, tres, no lo sé. No necesariamente tiene que ser todo o es 1 a 1, ¿sí? ¿Y por qué se explica esto? Bueno, hay que recordar de nuevo el concepto de electrocardiografía, donde yo defino que mientras más cerca se encuentra la fuente de electricidad, más alto será el voltaje. Pero ¿qué sucede en este caso? Hay un concepto que se llama swimming heart, o sea, corazón nadante, o swinging heart, corazón columpiante. ¿Qué es esto? Cuando hay tanto líquido, ¿sí? Recuerden que el corazón hace un movimiento así, ¿sí? Aurícula-ventrículo. Y esto genera turbulencia dentro del líquido que se encuentra en el derrame pericárdico. Y esa misma turbulencia va a hacer que el corazón se columpie. Entonces, cuando el corazón se encuentra lejos, probablemente los complejos QRS van a ser pequeños. Y cuando el corazón se encuentra cerca, muy seguramente esos complejos se van a ver más grandes. ¿Por qué? Porque está columpiándose, literalmente columpiándose o nadando, ¿sí?, en la turbulencia de este líquido que se encuentra ahí. Entonces, precisamente, esto es lo que se llama corazón columpiante y puede dar esta alternancia eléctrica. Pero ojo, esto tampoco es tan frecuente, esto tampoco se ve tan seguido. Incluso en una placa de tórax podemos pensar que puede ser una silueta normal o globular. O sea, también puede estar normal, ¿sí? Un aumento de la silueta, que también puede estar normal, o una doble luminiscencia, que sinceramente yo solamente lo he visto 3 veces en toda mi vida profesional. Esta imagen es una silueta aumentada de tamaño, sí. Es una silueta globular, por supuesto, y tiene una imagen de doble luminiscencia. Vean cómo aquí se ve como si tuviera una membrana y aquí una segunda membrana. Lo mismo pasa de este lado, pero realmente, pues, ay, casi habrá que echarle muchísima imaginación. Bueno, ¿en qué vamos a terminar con esto? Bueno, primero se hace una búsqueda de estudios y se quiso ver cuáles eran las características más importantes de los pacientes con derrame pericárdico asociado a taponamiento. Para no hacerles muy larga la historia, y como vieron, avancé súper rápido las diapositivas, fíjense cómo la disnea, ¿sí?, pues ocurría en el 87-88% de los casos. El dolor torácico, tos, fiebre, letargia, hasta en el 25%, o sea, no es como que tanto. Y como podemos ver, pues disnea, pero pues ya dijimos, si tengo neumonía voy a tener disnea, si tengo infarto o miocardio voy a tener disnea, si tengo tromboembolia pulmonar voy a tener disnea, si tengo quemaduras voy a tener disnea, si, bueno, disnea no nos ayuda mucho. Incluso fiebre, pues disnea y fiebre, pues ¿qué vas a pensar? Pues neumonía, ¿no? Probablemente sea lo más común que llegues a pensar. Y palpitaciones, pues 3%. Pero fíjense cómo este sí nos es muy interesante. El pulso paradójico. El pulso paradójico, fíjense cómo aumenta el Lighthood Radio de manera muy importante. Un pulso paradójico mayor de 12 milímetros de mercurio da un Lighthood Radio de más 5.9, mientras que el de 10, que es la definición oficial, solamente del 3.3. Entonces,
Fíjense la sensibilidad y especificidad para nosotros hablar de que el paciente con pulso paradójico pueda tener taponamiento cardíaco. La sensibilidad es del 98% para aquel que tiene 12, igual para el que tiene 10, pero la especificidad de 83% para el que tiene más de 12 milímetros de mercurio de caída, comparado con el 70%. O sea, sube 13% más de especificidad solamente por 2 milímetros de mercurio. Entonces, sí es un dato importante. De hecho, eso es lo que se concluye, que el pulso paradójico es uno de los signos más importantes para poder decir que el paciente tiene taponamiento. Evidentemente, habrá condiciones que no nos den el pulso paradójico. Y, por ejemplo, los pacientes que están muy hipotensos o que se encuentran muy chocados, pues no van a tener pulso paradójico. Imagínate que le quieres tomar la presión al cuate que ya está todo chocado. O el paciente que trae la dificultad respiratoria y que le dices, a ver, aguántame. Agarra aire y guárdalo. ¿Sí? O sea, el paciente se está ahogando, se está muriendo. Te va a decir, oye, no me friegues, o sea, me estoy muriendo, yo no puedo ni siquiera respirar normal. ¿Cómo quieres que me ponga a respirar profundo y guarde el aire, no? O sea, situaciones que van desde una cuestión tan obvia y técnica como es el paciente que está muy grave, no lo voy a poner a respirar. A ver, déjame, pongo mi estetoscopio. A ver, espérame tantito. A ver, ahora sí, guarda aire. Pues claro que no, evidentemente no. Pero, por ejemplo, también el paciente que tiene un infarto agudo del miocardio del ventrículo izquierdo, que puede causar un derrame por ruptura de la pared libre del ventrículo izquierdo, ¿sí? Los que tienen adherencias en la pared del pericardio, pues pacientes quirúrgicos, por ejemplo, que desarrollan ahí adherencias y entonces hacen derrames segmentados, entonces no te van a dar esa característica. Los pacientes que tienen, por ejemplo, hipertensión pulmonar, que ya tienen precisamente modificaciones de la presión, aquellos que tienen una insuficiencia aórtica severa, pacientes que tienen defectos del septum interauricular y algunos casos de que son de taponamiento de baja presión, que son ya casos muy específicos. Obviamente, el tratamiento es pericardiocentesis o ventana pericárdica. Vamos a hablar de eso en trauma de tórax. Entonces, ahorita no vamos a ver del tratamiento específico, porque como también lo vamos a ver en trauma de tórax, el derrame pericárdico, solamente vamos a hacer ahorita la cuestión del diagnóstico. Bueno, no nos vamos a cansar. Nada más algo que sí les quiero comentar es que, por ejemplo, los QRS pequeños, recuerdan que lo mencioné hace 4 diapositivas. Bueno, pues la sensibilidad es del 42%. Entonces, ¿por qué tan baja? Bueno, pacientes obesos, pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿sí? Hasta la calibración misma del aparato puede darnos complejos QRS pequeños, entonces tenemos que tener mucho cuidado de no tomarlo como un signo patognomónico, ¿no? Incluso la alternancia eléctrica, lo que yo les comentaba de que el corazón cerquita, el corazón lejos y todo esto, solamente es el 16 al 21%. Y la placa de tórax, aunque sí tiene una alta sensibilidad, la especificidad no es muy alta, y la sensibilidad para cardiomegalia, porque puede ser por líquido o puede ser porque verdaderamente sea cardiomegalia, pues es del 89%, ¿no? Entonces, bueno, si nos vamos de retroceso a los casos clínicos que nosotros habíamos comentado, el primer caso, el de la paciente de 77 años que tenía enfermedad pulmonar obstructiva crónica, antecedente de cáncer y que viene por dificultad respiratoria, pues no tenía un pulso paradójico importante, era de 6, ¿verdad? Mientras que el segundo caso, pues sí tenía pulso paradójico y por lo tanto ese segundo caso, pues es el que tenía taponamiento cardíaco. Bueno, pues básicamente ahorita va a ser todo para esta clase. Como ven, esta es muy cortita porque como vamos a ver la parte del tratamiento más adelante en trauma de tórax, simplemente la parte que tenemos que saber sobre el taponamiento son sus causas, lo que ocurre, las presiones y el tratamiento lo vamos a ver en la parte de trauma de tórax. Es importante que si yo tengo, nada más comentar, si yo tengo un paciente de taponamiento cardíaco y cae el paciente en paro, las recomendaciones actuales nos dicen primero haz la pericardiocentesis, primero sácale el agua y luego hazle RCP, porque si estás tratando de dar compresiones en una cavidad que está llena de agua, es un globo de agua y adentro está el corazón, pues esas compresiones no van a causar ningún efecto, ¿no? Entonces, bueno, son parte como de lo que tenemos que saber. Pues aquí terminamos con esta videoclase. Como les dije, este es un tema súper chiquito.
vamos a, ahora sí, ya a ver choque séptico. El que sigue sí está bastante choncho el tema, pero realmente porque tiene una implicación muy, muy importante sobre lo que es la epidemiología actual. O sea, mucha gente se está muriendo, incluso, bueno, ahorita con lo del coronavirus, pues ya muchos pacientes están desarrollando datos de choque séptico, falla multiorgánica, y pues a lo mejor, si nos da un poquito de tiempo, vamos a platicar un poquito acerca de esto, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí terminamos por el día de hoy. Nos vemos en la siguiente. Yo espero que esté activado. Nuevamente les recuerdo, estar muy pendientes de la plataforma, cualquier duda por la plataforma y estar muy pendientes de los tiempos en los que se terminan las evaluaciones. Bueno, pues de mi parte eso es todo. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.